Presentaciones eficaces. En esta parte vamos a ver cómo elaborar las diapositivas para que sean de una manera adecuada y sencilla para poder transmitir la información ya sea a los estudiantes o al público que nos estamos dirigiendo. Y para esto tenemos que tener varias consideraciones. La primera es la cantidad de diapositivas, y la cantidad de diapositivas está en relación al tiempo que tenemos para esta conferencia, clase o exposición. El tiempo es un factor muy importante y es el que determina la cantidad de información que se va a presentar. Uno estima el tiempo que va a ser utilizado por diapositiva, recordando que no es lo mismo explicar solo texto que explicar gráficos. El gráfico hace que el docente pueda dar la mayor cantidad de información condensándola en menos diapositivas. Recuerde de que si va a poner puro imágenes o la mayor parte de su presentación se vuelven imágenes, usted necesita una mayor cantidad de tiempo. Un ejemplo, se recomienda para ponencias de 20 minutos de 10 a 15 diapositivas, en las cuales usted hace las presentaciones desde el inicio, el desarrollo hasta el cierre de su conferencia con texto e imágenes. Pero si pusiera solamente 15 diapositivas de puro imágenes, el tiempo de 20 minutos no va a ser suficiente. Quiere decir que un tiempo de 20 minutos, de 10 a 15 diapositivas, hay una mezcla de texto e imágenes. Para clase de 1 hora, de 25 a 30 diapositivas. Para clase de 2 horas, de 35 a 45 diapositivas. Esto quiere decir que yo no puedo tener demasiada cantidad de diapositivas. En algunos casos hay conferencistas o ponentes que para un tiempo de 1 hora te pueden 60, 80 o hasta 100 diapositivas. Eso es algo que no es lógico debido a la cantidad de información que quieren presentar en tan corto tiempo. Recuerda de que en este tiempo tú tienes que tratar de explicar y hacer entender al oyente, que en este caso puede ser el jurado, un público al que estás dirigido, pueden ser tus estudiantes, y tienen que captar la información. Pero tienen que captar la calidad de información que le quieres brindar, no la cantidad, porque la cantidad es algo muy subjetivo. Tú le puedes brindar mucha información, pero si el alumno o el estudiante o la persona que está escuchando no va a retener esa gran cantidad de información, le va a ser cansado. Vas a perder que muestren interés en tus clases. Por lo tanto, para que se dinamice el proceso, tiene que haber una cantidad adecuada de información por diapositiva con una adecuada cantidad de diapositivas en un adecuado tiempo para mantener la atención del oyente. Contenido. Evite la sobrecarga de información por diapositiva. Quiere decir que si vas a poner texto, respeta el tamaño de la letra y la cantidad de información en la diapositiva. Porque si sobrecargas la información, es decir, pegas mucha información, es complicado que el alumno pueda apreciar esa información, debido a que se encuentra a una distancia de donde se está presentando la información, y que termine de leer mientras tú lo estás explicando, pues va a ser muy complicado. Por eso es mejor utilizar imágenes, cuadros, gráficos, pero recuerde siempre poner los títulos. Asimismo, si la información no te pertenece, recuerda citar la bibliografía, ya sea en la parte inferior de la diapositiva, o utilizar un hipervínculo, que al hacer clic en este hipervínculo pues te lleve a la referencia bibliográfica. Recuerde que el ponente es usted, no la diapositiva. Han venido a escucharlo a usted y no a verlo o escucharlo leer. Por esta razón es presentar títulos, ideas fuertes y explayarse verbalmente. Es por eso que la cantidad de información o las imágenes que muestre deben ser dominadas a tal punto que usted pueda dar explicaciones claras y sencillas con esas imágenes o con esa poca información que está colocando en la diapositiva. Tiene que tener un gran dominio del tema.
porque cuando presenta una gran cantidad de información, usted muestra que no domina el contenido, sino que está leyendo esta información para poder llegar al estudiante. La información debe ser clara, sencilla, que muestre una organización, continuidad y consistencia. Tipo de letra. Se recomienda usar el tipo de letra Arial, Calibri, Book Antigua, Times New Roman o Tahoma. ¿Por qué se tiene que utilizar estos tipos de letra? Porque son estables. Con otros estilos, cuando tú llevas tu presentación y abres en otras máquinas, de repente la versión que se tiene del lector de diapositivas no es la misma versión que tienes en tu máquina. Para hacer una compatibilidad entre ambas, la máquina reconoce y lo pasa a su formato de letra y nos cambió toda la presentación. Es decir, los márgenes, los tamaños, el orden se nos cambian. Y estoy seguro que a todos en alguna ocasión les ha pasado que tienen un estilo, un formato que ustedes ya tienen y al ir a otra máquina se descuadró todo. El tamaño de la letra. El tamaño es importante porque recuerda que el oyente va a estar a una cierta distancia de donde se está proyectando la presentación. Por lo tanto, el tamaño tiene que ser el adecuado para ser visible. Por lo tanto, en aulas de clase se recomienda que los títulos sean de 30 a 40 puntos, el texto de 24 a 30, en algunos casos mínimo 18. Evite usar el tamaño de 10 a 14 para textos y contenidos. Estas letras o este tamaño de letra no se ve, por eso no lo use. Y cuando la cantidad de contenido es grande, para que pueda entrar ese contenido en la diapositiva, pues se disminuye la letra y podemos entrar en este error de que con letra pequeña gran cantidad de contenido no es apreciable y no se puede leer. Por lo tanto, se pierde por completo el interés de los oyentes. El color del texto. Utilice tonos oscuros, es decir, las variedades de negros, grises, azules u otros, si el fondo es claro, o tonos claros si el fondo es oscuro. Evite los colores muy brillantes, tales como los rojos, anaranjados o verdes. ¿Por qué estos colores? Porque debido a su longitud de onda o su espectro visible de estos colores, cuando llegan a la vista, gastan mucha energía para ser apreciables, es decir, cansa la vista. Por lo tanto, es preferible utilizar estos tonos, principalmente los opacos, los oscuros, si es que el fondo es claro, o si es que el fondo es oscuro, pues una letra clara, con el fin de resaltar el contenido y que pueda ser apreciable y que no pueda cansar la vista. Evite las combinaciones de colores entre los textos y solamente utilizar el rojo o los otros colores en los textos solo para llamar la atención y resaltar algunas frases o ideas importantes. Fondo de la diapositiva. Se recomienda por lo general usar el color blanco o negro o colores pastel según el tema. Se evita utilizar los colores intensos como los amarillos, rojos, verdes o colores llamativos, ya que al ser tan intensos pues cansan a la vista y no permite prestar atención al contenido. Entonces, de preferencia utilizar colores pastel o color blanco y negro, y de acuerdo al color que estemos utilizando en el fondo de la diapositiva, tienen que combinarlo con el color del texto, tomando en cuenta que los textos tampoco pueden llevar colores intensos que también alteren la percepción de la información. Efectos de las diapositivas. Solo se aceptan si no distraen y no demoran ningún aspecto de la presentación. Ventajas. Añaden interactividad y pueden utilizarse como simulación. Desventajas. Entretienen, distraen y ocupan mucho espacio de memoria. Es decir, que la cantidad de megas que va a presentar es bastante alto. Entonces, por lo tanto, no hay que tratar de utilizar muchos los efectos.
ya que en algunos casos ponen que la diapositiva, por ejemplo, aparezca, desaparezca, que tengan ciertos movimientos, ciertos efectos, que en lo que es docencia, en lo que es una presentación formal, dependiendo del tipo de público, no es aceptable, ya que lo que estás haciendo es distrayendo la atención del oyente, y el objetivo en una presentación académica de investigación de calidad, necesitas que se fijen en la información que estás presentando. Por lo tanto, solamente se aceptan aquellos efectos que van a potenciar la percepción de la información. Es decir, si es que vas a utilizar esta información con efectos, puedes hacer que la información vaya apareciendo por líneas y por párrafos, para que pueda ser apreciable según vas hablando o explicando. Pero si le pones efectos a las diapositivas, lo que vas a conseguir es distraer al público. Claro está que si tienes exposiciones largas, pues de 1 hora, 2 horas, no estaría mal que pongas algunos efectos después de un intervalo de tiempo para volver a captar la atención del oyente. Ahora vamos a ver algunos modelos de diapositivas, en las cuales vamos a dar una apreciación crítica de estas diapositivas para poder ver cuáles de ellas tienen un aspecto adecuado y cuáles no. Empecemos. Por ejemplo, tenemos acá una imagen que tiene movimiento, que tiene el título, dice Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Este es el título del curso que dice Docencia Universitaria. Y vemos que se ve una diapositiva simple con una animación que nos llama la atención, pero que no está distrayendo. Pero, ¿qué pasa si cambiamos los colores? Por ejemplo, en verde, por ejemplo, en rojo, o de repente sin colores, solamente fondo blanco y letra negra. Pero ¿qué sucede si le pongo en fondo claro una letra llamativa como el amarillo? No se aprecia bien. Tenemos esta frase en color rojo. Dice, no enseñaré a quien no sienta ganas de aprender y no explicaré nada a quien no se esfuerce en aclarar las cosas por su cuenta. Y si explico 1/4 de la verdad y el alumno pensando y reflexionando él solo no deduce los otros 3/4, no pienso seguir instruyéndolo. Debido al color rojo que es intenso en todo el texto, al terminar de leer siento una cierta molestia en la vista, porque cansa leer textos en este tipo de color. Lo mismo en amarillo. Miren, no se aprecia nada bien. Por eso no cometan estos errores de hacer estas mezclas de colores. En verde, lo mismo. Pero miren qué sucede si pongo letra negra y solamente le pongo el color rojo o el color azul para aclarar o resaltar alguna parte del texto. Pues se aprecia de mejor manera y es más agradable a la vista. De la misma manera, no utilicen las letras 10 a 14. No se ven. Por lo tanto, no coloquen este tipo de letras en sus presentaciones. De la misma manera, si mezclan los tamaños de letra, pues letras grandes con letras muy pequeñas tampoco no es adecuado. Esta es una presentación de un trabajo de investigación. Ven que está el título, pero miren el fondo con la letra amarilla. Letra clara con fondo claro. No se aprecia para nada bien. Cuando tienes problemas en mezclar fondos y colores, lo más simple y sencillo y que da una muy buena presentación, utilizar fondo blanco con letra negra. Cuando ustedes ven esto, ¿en qué se concentran? En el texto, en la información. Es decir, no hay distractores, tan solo te estás concentrando en la información y eso es adecuado. También pueden tener fondo negro y letra clara. También se aprecia de manera adecuada.
¿Cuándo utilizar este tipo de combinaciones? Si es que vas a tener un auditorio donde el ambiente es oscuro, de preferencia utiliza el fondo negro con letra clara, se va a apreciar muy bien. Y si el ambiente tiene bastante claridad, luminosidad, de preferencia utiliza el fondo blanco con letra negra para que se pueda apreciar mucho mejor. ¿Qué pasa si pones un fondo rojo? Es completamente cansado mantener la atención en el texto. O el fondo azul. Vemos que sí se aprecia de una cierta manera casi adecuado, pero mantener la vista en esta información por mucho tiempo es bastante cansado. Si pones una imagen, miren, una imagen, aquí estamos viendo desde el origen de la Tierra hasta la aparición de los humanos. Estamos viendo todo el proceso de evolución en 4,6 billones de años y podemos ver el título: La vida en la Tierra a través del tiempo y el origen de los dominios celulares. ¿A quién le pertenece esta imagen? A Brook, Biología de los Microorganismos, del 2012. Ven una imagen simple, sencilla y que se puede apreciar. Ahora, ¿quién tiene que explicarlo? Ustedes como docentes, cuando lo expliquen, te vas a explayar. Con esta imagen se puede hacer clase hasta de 1 hora con una sola imagen. Pero de acuerdo al tipo de imagen tienes que ver qué tiempo le vas a dedicar. Es por eso la cantidad de diapositivas en relación al tiempo. Lo mismo acá se está explicando un resultado. Dice la relación entre la calidad de los servicios de la salud y satisfacción del usuario en el centro de salud Patate. Habían visto la relación de la satisfacción con la calidad del servicio. Vemos los cuadros estadísticos que se aprecian. Ahora, la explicación de este cuadro tiene que ser de manera verbal. Acá te tienes que explayar explicándolo a los estudiantes o a los oyentes. De la misma manera, podemos ver acá una imagen de una toma de muestra de sangre en la cual ya se ha centrifugado. Pueden ver los componentes sanguíneos, tanto en el plasma y los elementos formes, y los tipos de célula que se encuentran en los elementos formes, y debajo la bibliografía a quién pertenece. La explicación de esta imagen es lo que te lleva el tiempo, ¿sí? Se puede pasar pues unos 5 a 10 minutos solamente explicando este tipo de imágenes. Por eso es que para 1 hora a veces no se necesita más que 20 a 25 diapositivas, porque si necesitas que el alumno se aprenda algún texto, para eso ya están los folletos o los libros que vayan ahí. Cuando tú haces una presentación es para que te escuchen, para que te des a entender y ellos puedan entender, aprender. Esta es una presentación, por ejemplo, de Elsevier. Dice, ¿por qué, cómo y dónde publicar los artículos científicos? Seminario para autores. Miren esta presentación de Elsevier, de las mejores editoriales del mundo, cómo presentan la información los científicos en el mundo. Ven que es de manera simple y sencilla. Miren el objetivo que plantea en esa conferencia que está dando Elsevier. Simple y sencilla, con letra Arial. Si haces una diapositiva un poco más elaborada, con otro fondo que llama más la atención, pero vemos que también es simple. Dice, camino a la excelencia, se haces. ¿Sí? No hay una gran cantidad de información que se esté presentando. De la misma manera, en el contenido de esa conferencia, miren, letra Arial, letra 32, título de letra 36, fondo blanco, ¿sí? Letra oscura, con resaltados con negrita en algunas partes, que nos da una muy buena apreciación de la diapositiva. No cansa, se aprecia muy bien, es simple, sencilla. Cuando alguien ya quiere hacer un poquito de diapositivas más elaboradas, puede utilizar algunos diseños o presentaciones que nos da el PowerPoint. Pero lo más simple y lo sencillo es utilizar los fondos blancos con las letras que ya se ha mencionado, como lo hacen pues los científicos, los académicos en el mundo. Acá vemos una diapositiva en la cual nos pueden unos cuadros sinópticos con demasiada cantidad de información. Esta gran cantidad de información no permite apreciar
cada uno de los componentes. No permite leer. Quiere decir que si a nosotros que estamos frente a una máquina o al celular que estamos escuchando esta clase, nos es dificultoso leerlo, imagínate pues el alumno que se encuentra a 10 metros o a 15 metros de donde está la proyección, pues no lo va a poder leer. Entonces, este tipo de información no es adecuada para presentarla de esa manera. O esta, donde hacen mezclas de imágenes con textos con una mala combinación. Entonces, lo que no permite es poder apreciar la información que se está brindando. Esto no se tiene por qué hacer. Ahora que ya hemos visto estos ejemplos, en algunos de ellos con presentaciones adecuadas, muy aceptables, y en otros casos que no hay coherencia entre el color, tamaño, modelo, presentación, colores utilizados, pues tienen que recordar y tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Tienen que saber condensar y enfocar la información en una presentación clara y sencilla, que será leída y recordada. Ignorancia y arrogancia se demuestran en diapositivas complicadas, difíciles de leer y con mucha información. Entonces, lo complicado no es hacer cosas complicadas. Lo complicado es que lo complicado lo hagas ver simple. Y ese es el trabajo del maestro. Ese es el trabajo del docente, del expositor. Poder condensar esa información para presentarla de una manera clara y sencilla para que el público, los oyentes o los estudiantes puedan retener la mayor cantidad de información. Asimismo, ¿sabía usted que los colores impactan la percepción y las emociones de la audiencia? El color de las letras, los fondos y las ilustraciones afectan cómo su audiencia percibe la información. Entonces, tienes que ver cómo vas a presentar la información de acuerdo al público al cual te estás dirigiendo. Y, como último, la recomendación. Recuerde mantener un estilo en lo que hace. Es lo que le identifica. Quiere decir que si tú tienes una materia, utiliza un estilo para la elaboración de tus diapositivas, un estilo en los colores, en los tipos de letra y en la presentación, para que se mantenga y te identifique tu materia, tu exposición como docente. Mantener un estilo es muy importante. No va a ser que para esta presentación utilizas un estilo, otros colores, un tipo de fondo, para otra presentación otro tipo de fondo, entonces eso no es adecuado. Tienes que presentar una uniformidad para presentar una conferencia de calidad y que tus alumnos puedan apreciar la cantidad de contenido y la calidad de información que le estás brindando. Gracias.